Por favor, les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14. Muy apropiado el último himno que cantamos. Es una petición al Señor. Habla, oh Dios. Y es lo que hemos venido aquí, ¿verdad? Con el deseo de que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Y para que nos hable, Él hará siempre su obra, pero para que nos hable individualmente a nosotros debemos prestar atención. Mucha atención en oración. Vamos a leer los versículos 1 al 19, que será el pasaje que vamos a estudiar hoy en esta serie de estudios consecutivos de esta epístola, que este viene siendo creo que el estudio número 34 ya. Vamos a leer versículos 1 al 19 de la versión, leo de la versión nueva, versión de las Américas. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les será a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Oremos, hermanos y amigos. Señor, en oración te rogamos en esta hora que tú hables a tu pueblo. Hemos leído tu palabra, vamos a exponer esa palabra para entender lo que tú nos dices allí, para entender también lo que tú le dijiste a la audiencia original en el primer siglo. Pero Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a entregarnos con toda solicitud, diligencia, para ir analizando lo que escuchamos, evaluándolo a la luz de lo que tenemos por delante en tu palabra, para asegurarnos de que esas cosas sean así, y si son así, vivir según ellas. Ven, Señor, y bendícenos, capacita al que ha de exponer como a todos los que hemos de escuchar, para que en todo Cristo reciba la gloria y tu pueblo sea edificado. En Él te lo pedimos. Amén. Hermanos y amigos, ¿qué pensarían ustedes si al empezar mi sermón esta mañana, las primeras palabras que salen de mi boca fueran las siguientes? Y les pido que presten mucha atención. Bonjour mes frères. Aujourd'hui nous allons étudier cet épître de Paul dont nous apprenons beaucoup. No llamé beaucoup a nadie. ¿Qué pensarían ustedes si yo empezara el sermón con esas palabras? Bueno, algunos dirían que yo me olvidé de que ustedes hablan español. Otros pensarían que estoy siendo indiferente a ustedes porque no les estoy hablando en un idioma que entienden.
Otros pensarían que tengo problemas psicológicos. U otros dirían, quizás uno u otro por ahí, yo pensaba que era el dominicano, pero es haitiano, porque está hablando en francés. La realidad es que ustedes se confundirían si yo empezara a hablar en francés o empezara a hablar en cualquier otro idioma, si así lo supiera. Bueno, hermanos, esa misma confusión que crearían ustedes si yo les hablara, como el ejemplo que les di, la ilustración, leyéndoles algo en francés, esa confusión que causó en ustedes era la confusión que causaba en la iglesia de Corinto, en cualquier otra iglesia local, cuando alguien se ponía en el culto de pie y empezaba a hablar en otro idioma, empezaba a hablar en lenguas. Por más asombroso y llamativo que fuera eso, y lo sería si viéramos a alguien hablar en un idioma que jamás estudió, hubiera sido algo asombroso y maravilloso. En el caso mío, hace muchos años estudié algo de francés y puedo por lo menos leerlo un poco y mal. Pero habría confusión si alguien empezara a hablar en un idioma que no entendemos. Y este es precisamente el problema que Pablo está abordando, está tratando de corregir en este capítulo 14 que empezaremos a estudiar hoy. Es un capítulo largo, solamente estudiaremos los versículos 1 al 19 que acabamos de leer. ¿Y cuál es la idea principal de este pasaje que acabamos de leer? Que no es complicado, como vieron, tiene sus complicaciones a la hora de interpretarlas, explicarlas, etc. Y aunque yo no los voy a sobrecargar con detalles técnicos, pero la idea principal del pasaje es la siguiente. El don de profecía, por ser comprensible, era de mayor edificación para la iglesia que el don de lenguas, que es incomprensible. Bien simple. La enseñanza que se da en la iglesia no puede ser en un idioma que no entendamos, porque no nos vamos a edificar. Esa es la manera más simple de decirlo. Y es lo que Pablo está enfatizando en este pasaje. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, la superioridad. El título del sermón es la superioridad de las profecías. O el don de profecías. La superioridad de la profecía explicada de los versículos 1 al 5. En segundo lugar, la superioridad de la profecía ilustrada, versículos 6 al 11. Y en tercer lugar, la superioridad de la profecía procurada, o podríamos llamarle aplicada, versículos 12 al 19. Pues empecemos con el primer encabezado, la superioridad de la profecía explicada. Deme un solo minuto para recordarles el contexto en que se encuentran estas palabras. Al final del capítulo 12, versículo 31, Pablo, luego de hablarle de los dones y cómo estos deberían usarse para el bien del cuerpo, les dice ahí, aún yo les muestro un camino más excelente. Y como vimos en el capítulo 13, versículos 1 al 7, ese camino más excelente es el amor, que ellos debían usar a la hora de utilizar los dones que el Señor les había dado, porque eran motivados por el amor que debían hacerlo. El amor es el principal, debe ser el principal motivador en el uso de los dones o en cualquier cosa que se haga en la iglesia. Él les muestra cuáles son esas características de ese amor en los versículos 1 al 7. En los versículos 8 al 13 del capítulo anterior que vimos, ya Pablo les va dando a entender a ellos que esos dones por los cuales se estaban peleando, esos dones por los cuales se estaban jactando, tendrían su fin. Iban a cesar. Y en el último versículo del capítulo 13 les dice lo siguiente. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Esas fueron las últimas palabras que nosotros estudiamos cuando concluimos. Recuerden que cuando estas epístolas se escribían originalmente no estaban divididas en capítulos ni en versículos. La primera vez que alguien se puso de pie en aquella iglesia, en Corinto, en el primer siglo, leyó la epístola completa. Ellos no se detuvieron en el versículo 13 del capítulo anterior. Por eso es muy importante nosotros explicar todas estas cosas, para que no nos desconectemos y entendamos por qué Pablo empieza el primer versículo de nuestro texto hoy diciendo, esfuércense en seguir el amor. Ese amor que es el camino más excelente que ya les mostré en el capítulo 13. Ese amor que les digo que es más importante que la fe y la esperanza. Ustedes asegúrense de esforzarse en seguir ese amor. Ahora, ¿estaba Pablo diciéndoles olvídense de los dones espirituales y concéntrense en el amor? No, porque la segunda parte del versículo 1 dice lo siguiente. También deseen ardientemente los dones espirituales. No se olviden de los dones espirituales, pero no se olviden del amor tampoco. Es la idea.
Pero Pablo, hermanos, quería que ellos distinguieran, aprendieran a distinguir entre los dones. De hecho, cuando él les dice de estas tres gracias en el capítulo anterior, la fe, la esperanza y el amor, les dice cuál de ellas es superior, cuál de ellas es más importante. El amor es más importante. Así como ellos debían distinguir entre la importancia que tenía el amor por encima de las demás gracias, Pablo quería que ellos aprendieran y entendieran que hay dones que son superiores a otros, particularmente el don que él enfatiza en nuestro capítulo es el don de la profecía. Y les quiere convencer de que es superior al don que ellos más enfatizaban, el don de lenguas. Miren lo que él dice. También, versículo 1, en la segunda parte, también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. ¿Y por qué Pablo les dice que quería que sobre todo profetizaran? Sobre todo, aún por encima de las lenguas. ¿Por qué? Por tres razones que él les da en este pasaje. En primer lugar, porque nadie entiende al que habla en lenguas. Nadie entiende al que habla en lenguas. Ya aquellos que no estuvieron con nosotros hemos hablado y probado por las Escrituras que aquellas lenguas que se hablaron en Pentecostés, en Hechos 2, eran idiomas. Aquellos que estuvieron de visita escucharon las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Dando eso por sentado, Pablo les dice aquí que nadie puede entender al que habla en lenguas. Por lo tanto, la profecía es superior. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas, en otras palabras, les digo que sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. ¿Quiere decir Pablo con este versículo lo que algunos piensan, que él está enseñando que el don de lenguas fue dado para que los creyentes oraran en lenguas? No. El que dice eso está perdiendo el enfoque de Pablo aquí. Oigan, lean de nuevo conmigo. Porque él está explicándoles por qué él quiere que se enfatice más en la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué no habla a los hombres sino a Dios? Pues nadie lo entiende. En otras palabras, solamente lo entiende Dios. No es que es dado para que oren a Dios, porque Dios quiere que oremos en una manera que entendemos. Más adelante lo va a comprobar. El que ora debe orar con el entendimiento. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es que el don de lenguas es inferior al de la profecía, porque el que habla en lenguas dice cosas que nadie sino solo Dios lo entiende. Pero la profecía sí se entiende. Entonces es superior. ¿Por qué sobre todo Pablo quería que profetizaran? Segunda razón, porque la profecía sí se entiende y como se entiende, edifica a los oyentes. Versículos 3 y 4. Pero, una conjunción adversiva, ¿verdad? Está haciendo un contraste entre lo dicho anteriormente. Está presentando un elemento de contrariedad. Lo que voy a decir ahora es contrario. Miren la diferencia. Miren la diferencia con el don de la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía, como ya dijimos anteriormente, era una revelación directa de Dios antes de que se cerrara el canon del Nuevo Testamento. Dios se revelaba a algún hermano con el don de profecía en la iglesia local y le comunicaba algún mensaje a la congregación. Muy parecido al don de enseñanza en algunos aspectos. Porque si vamos a ver el don de enseñanza, eran parecidos porque el que enseña la palabra de Dios, el que predica para edificación, exhortación y consolación. Pero había diferencias. Por ejemplo, el que tenía el don de enseñanza y el que lo tiene hoy, no recibe revelación directa de Dios. El que tiene el don de enseñanza y lo usa hoy, expone lo ya revelado, no recibe nueva revelación. Yo estoy exponiendo lo que Dios ya reveló en 1 Corintios 14. Según el versículo 3, la profecía, el don de profecía, que él está comparando con las lenguas, tenía tres funciones principales. Una era edificar, literalmente construir, fortalecer, capacitar. Es decir, fortalecer nuestro carácter cristiano por medio de la exposición de la palabra. Exhortar también, animar a la obediencia.
consolar. En medio de la aflicción, ¿cuántos de nosotros, siempre que se predica un sermón de consuelo un domingo, siempre habrá gente que dirá, pastor, gracias, ese era el mensaje que yo necesitaba, porque todos de una manera u otra pasamos por aflicciones? Y aunque no se menciona en estos versículos, en el versículo 25, que llegaremos ahí en algún momento, él también dice que por medio del don de la profecía, mientras la iglesia local lo ejerce, y en el caso nuestro, por medio de la predicación de la palabra, el incrédulo es convencido. Porque Pablo les dice a ellos que sobre todo que prefirieran la profecía? Tercera razón, porque la profecía beneficia más a la iglesia que las lenguas. Versículo 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Razón, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si no se entiende, no hay edificación. Si hay algo que Pablo está recalcando aquí es eso. Si no se entiende, no puede haber edificación. Por cierto, ¿qué le dije yo en francés a ustedes? Me lo dicen al final del sermón. ¿Qué dije yo en francés en la introducción? Por cierto, beaucoup significa mucho, no una persona con una boca grande. El cristiano maduro, hermanos, sabe distinguir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo bueno y lo mejor. Y Pablo les está enseñando a ellos a distinguir en lo referente a los dones, en referencia a los dones, a distinguir entre un don bueno y un don mejor. Las lenguas, muy buenas. La profecía, dice Pablo, mucho mejor. Lenguas, dice él, nadie la entiende. Profecías, el que profetiza edifica la iglesia. Entonces mejor. Hermanos, una nota que le quiero compartir aquí, una observación, que cuando se interpretaban las lenguas, básicamente en ese momento las lenguas interpretadas se convertían en el don de profecía, porque se interpretaban y lo que se interpretaba y se entendía era para edificar, exhortar y consolar. Entonces, aun cuando se interpretaban las lenguas, se parecía tanto a la profecía que la profecía seguía teniendo la preeminencia como un don. Pues en primer lugar, la superioridad de la profecía explicada. En segundo lugar, la superioridad de la profecía ilustrada. Pablo, como buen maestro, se valía de ilustraciones para hacer entender mejor a sus oyentes, o a sus lectores, mejor dicho, lectores y oyentes, lo que le estaba comunicando. Y aquí Pablo hace uso de 3 ilustraciones. 2 ilustraciones y luego lleva esa aplicación a aplicarlo al tema que viene tratando. Pero él empieza para ser responsable en lo que estoy diciendo. Me adelanté y cometí un error. Él usa 3 ilustraciones, una personal, una del ámbito de la música y otro del ámbito militar. Ilustración personal, versículo 6. Ahora bien, hermanos, por eso digo que es personal, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? ¿De qué provecho le voy a hacer a ustedes si no entienden nada? Aun si fuera el mismo apóstol Pablo, hermanos, el que estuviera hablándoles en lenguas, de nada les serviría a ellos para su crecimiento espiritual si no entendían. A menos que por medio de él y de forma comprensible el Señor les revelara a ellos su voluntad, les impartiera mayor conocimiento, les exhortara y consolara por medio de la profecía o enseñanza. De otra manera, de nada serviría. Versículo 7, ilustración del ámbito de la música. En las cosas inanimadas, como la flauta y el arpa, está siendo simple él, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo, hermanos? Bien simple. Si los instrumentos musicales que son inanimados, es decir, no tienen un alma como nosotros,
producen sonidos distintivos cuando se tocan debida y diestramente. ¿Cómo podrá ser que en la iglesia de Cristo se vaya a usar un don donde nadie pueda distinguir lo que se está diciendo? Eso no va a beneficiar a nadie. Por ejemplo, hermano, ¿cómo reconoces tú si alguien está tocando en el piano Sublime Gracia o está tocando O Tu Fidelidad? Una pregunta tonta, ¿verdad? Bueno, porque tú dirías, yo reconozco la melodía de Sublime Gracia y conozco la melodía de O Tu Fidelidad, de modo que cuando escucho las notas de cada una de ellas, sé cuál de las dos está tocando. Entonces, ¿por qué en la iglesia de Cristo no se puede enseñar y hablar en una manera que se entienda? Pablo va de lo inferior a lo superior. Ilustración del ámbito militar, versículo 8. Porque si la trompeta da un sonido incierto, pero es un instrumento de la música, no es música. La trompeta usándose en el campo de batalla es diferente. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquel entonces había un sonido que emitían con la trompeta para decirle al ejército, marchen. No había megófonos. No había otros medios de comunicación. Muchos de los soldados estaban bien lejos o estaban a cierta distancia y para comunicarle y decirle qué hacer en un momento dado, especialmente cuando estaban a punto de empezar una batalla, había un sonido en particular que ya se les había enseñado a ellos que les decía algo. Había otro sonido que les decía, retírense. Pero si el capitán o quien sea que fuera a dar ese sonido, sea de marchen o retírense, se duerme una siesta y viene un niñito de 2 años y coge la trompeta y suena. Los soldados por allá, ¿qué? Hubiera una confusión horrible porque no hubieran distinguido el sonido. Y dice Pablo en el versículo 9, al conectar estas 3 ilustraciones con su tema, así también ustedes. Como lo de yo venirles a hablar a ustedes un idioma que no entienden, lo de los instrumentos, el arpa y la flauta, dando sonidos que no se pueden distinguir, como el de la batalla, dando un sonido con la trompeta que los soldados no entiendan, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, palabras que se entienden, pregunta, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Y alguien dirá, wow, Pablo pensaba con tanto desprecio del don de lenguas que dice que hablar en lenguas es hablar al aire. No es lo que le está diciendo. Con esta expresión lo que él quiere decir es que si hablaban en lenguas sin que hubiera quien interpretara, estarían hablando al aire porque nadie los entendería. Por más pasión con la que hablaran, por más entrega que hubiera de parte de ellos, no importa, no se entiende, no está logrando nada. Y en los versículos 10 y 11, con el fin de reforzar los argumentos que ha presentado ya hasta ahora, les dice algo que el sentido común de ellos les confirmaba y el sentido común de todo el que está aquí sentado le va a confirmar. Leamos los versículos 10 y 11. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. ¿No ven ustedes, hermanos, con estas palabras que acabamos de leer, que Pablo está confirmando que el don de lenguas es un idioma? Él está diciendo, si entre todos los idiomas del mundo, ninguno de ellos carece de significado, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a estar hablando en medio de la iglesia de Cristo, donde se supone que usemos los dones para edificación, en un idioma que la gente sentada ahí no puede entender? Entonces, el capítulo 14, 1 Corintios 14, aunque muchos amados hermanos de otra denominación les encanta ese capítulo y es el capítulo que usan como su distintivo, realmente ese capítulo está corrigiendo lo que están haciendo mal.
no animándoles a hacer lo que hacen hoy día. Todo lo contrario. Y lo que les dice básicamente es que si él no sabía el significado de un idioma, se convierte en un extranjero para el otro. Eso es básicamente plantar una torre de Babel en medio de una iglesia local. Todo el mundo por su lado, nadie se entiende. Bien, después que Pablo les explica el por qué las profecías eran superiores al don de lenguas y después de explicarles o ilustrarles, mejor dicho, su superioridad, pasa a decirles qué hacer a la luz de esa realidad. Y esto nos lleva al tercer punto, la superioridad de la profecía procurada. La superioridad de la profecía procurada. Y la razón por la cual le puse procurada es porque les está animando. Procuren la profecía, procúrenla. Pablo les exhorta a ellos a anhelar y a abundar en los dones que edifican a la iglesia. Versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren, ese es el imperativo, el mandato, procuren abundar en ello para la edificación de la iglesia. Y si es para la edificación de la iglesia, es una manera indirecta de decirle, procuren los dones que se entienden. Si son de comunicación, que se entiendan. Ellos estaban anhelando principalmente los dones más llamativos. Lo que Pablo aborda aquí en el capítulo 12 y más ahora en el 14, es evidente que había un problema con que esta gente se estaba aferrando más al don de lenguas. El don de lengua no fue dado como un don para usarse en privado. De hecho, cuando Pablo dice que el que hable, yo creo que más adelante lo va a decir, el que hable, si no tiene nadie que le interprete, que hable para sí. Y no dirá, bueno, eso es lo que hay que hacer. No, lo que Pablo está diciendo básicamente, hermano, no nos perdamos. Lo que está diciendo, cuando lleguemos ahí, lo que le está diciendo es, hable para sí. No debería ser, eso es una irregularidad en la iglesia local, en que se esté haciendo algo, adorando, predicando, y hay alguien por ahí hablando para sí mismo, en un idioma que quizá él mismo ni entiende. Es para que ellos abrieran los ojos, para que dijeran, pero sería extraño, Pablo, el que yo me ponga a hablar solo en una esquina. Exactamente, Corintios. Es que los dones fueron dados para edificar al cuerpo. Si nadie te entiende, mejor ni abras la boca. Procuren los dones. Dejen de estarse peleando por esos dones que llaman la atención y quizás hace que la gente diga, wow, mira el súper espiritual. Y busquen más los dones que edifican. De ahí la exhortación del versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración que pueda interpretar. Pida en oración que pueda interpretar. Que ore para que pueda hacer el mejor uso de ese don, porque ese don fue dado para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia. Y si no se interpreta, de nada sirve. Pero yo creo que quizás los corintios pensaron al oír esta exhortación, pensaron de la siguiente manera: gracias, Pablo, gracias de verdad. No, de verdad, gracias. Pero a mí, como quiera, me gusta mi don de las lenguas y lo prefiero por encima de las profecías. Sé que no hay quien pueda interpretarlo en estos momentos en nuestra iglesia local y yo soy el único quizás que habla en lengua. Pero entonces en ese caso yo mismo me quedo solito hablando en lenguas, bajito, para no molestar a nadie, y yo mismo me edifico. Pablo le responde a esa gente en el versículo 14. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En otras palabras, mi hermano, tú estás confundido. Tú mismo tienes que entender para poder saber lo que estás pidiendo. ¿Cómo tú vas a darle gracias a Dios por haberte respondido una oración que tú no entendiste lo que tú le pediste? Explícame. ¿Cómo tú sabes que ya recibiste la respuesta? Primero, tú no sabes qué pediste. Segundo, tú ni sabes por qué dar gracias. Aunque un mensaje venga de Dios, es lo que Pablo les está diciendo, aunque venga de Dios, si no se entiende, no edifica. Y por lo tanto, no produce crecimiento espiritual en el creyente. Queda sin fruto el entendimiento. Y estos principios que Pablo plantea tienen implicaciones prácticas. Miren el versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que yo he dicho?
de que las profecías son superiores a las lenguas porque las lenguas no se entienden y las profecías se edifican. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer entonces? Dice él, y lo aplica a sí mismo. Bueno, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. No voy a hacer una separación aquí. Ambos tienen que estar involucrados. Para yo orar con el espíritu, y no meramente intelectualmente, para yo orar intelectualmente y no únicamente en el espíritu, está combinando ambas cosas, hermanos. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Está entonces tumbando ese argumento de que yo oro en lengua. No. Pablo le dice, yo quise decir eso para ilustrarles un punto, para que ustedes mismos caigan y lleguen a la conclusión de que sería absurdo orar en un idioma que uno no entiende. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y hermanos, oigan bien esta parte, especialmente esto se aplica en nuestros tiempos en cuanto a personas que alegan hablar en lenguas. Con estas palabras Pablo corrige ese concepto errado de que aquel que habla en lenguas entra en un trance donde Dios toma posesión del individuo y sus facultades cognitivas, sus facultades mentales quedan en suspenso y el individuo no sabe lo que está haciendo. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ambas cosas juntas. En otras palabras, Pablo les dice a ellos, la irracionalidad no es una señal de la llenura del espíritu, como algunos quieren enseñarnos, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a ellos? Cuando yo oro, también oro entendiendo bien lo que le estoy diciendo al Señor y lo que le estoy pidiendo al Señor. Cuando canto, mi adoración se desprende de un alma llena de gozo y llena de agradecimiento, porque mi entendimiento le informa a mi alma lo bueno que Dios ha sido para conmigo, todo lo que ha hecho en Cristo a favor de este indigno pecador, y mi alma rebosa de alegría, con una alegría informada por un entendimiento iluminado por la palabra de Dios. No todo lo contrario, no irracionalidad, como dicen algunos. Pero además, hermanos, el que escucha también, no solamente él, el que escucha, el que lo escuchaba a él orar o lo escuchaba a él cantar en la iglesia, podía entenderlo y no solamente entenderlo, sino reaccionar a lo que le estaba diciendo. Mientras yo estoy predicando, todos los amenes que ha habido en el momento dado han sido un amén en respuesta a algo que ustedes han entendido. Miren el versículo 16, 17, de eso que habla. De otra manera, es decir, si yo no lo hiciera así, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Permítame abrir un paréntesis aquí en esta parte del sermón, y no es al azar que me vino, está escrito, pero lo voy a abrir el paréntesis, es importante. ¿Qué quiere decir amén? Hablemos un poquito del amén. Está aquí. ¿Qué quiere decir amén? Bueno, muchos sabemos que amén significa así sea o así es. Es una confirmación de lo que estamos oyendo, ¿verdad? Cuando decimos amén al final de alguna declaración, oración o alabanza, nos unimos a lo dicho o a lo expresado. Hacemos nuestro lo que está diciendo el otro. Porque lo está diciendo cuando oramos, bueno, nuestro hermano Joaquín oró, él está orando en nombre de todos nosotros. Es la voz, pero nosotros todos estamos uniéndonos a orar con él. Y al decir amén, algunas de las peticiones que dio, estamos diciendo amén, que así sea, Señor. Que así sea, que nuestra hermana Gloria, tú dirijas a los cirujanos para que la operación salga bien. Que así sea, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra. Que así sea, yo me uno a mi hermano. Todos nos unimos al decir amén. Pero hago una aclaración. Bueno, también, permítanme entrar a la aclaración que quiero hacer. El amén no es simplemente una reacción emocional en un momento dado, ni tampoco es un sustituto del aplauso. ¡Amén!
Quise haber aplaudido, pero mejor digo amén. No, el amén no se dio para eso, ¿no? Ese no es el propósito del amén. Tampoco el amén es sinónimo de qué bien lo dijo. Tampoco. Tampoco el amén es la manera de los evangélicos de decir, sí, hermano, me mudo el sábado, me ayuda, amén. No. Dejemos esa mala costumbre, por favor. Y muchos se ríen porque parece que lo hacen. Vamos a limpiarnos de eso. Yo creo que una mala costumbre. Vamos a ser más bíblicos. Limitemos el amén para lo que se dijo, para lo que se diseñó, para nosotros dar una afirmación, alguna declaración bíblica, alguna promesa de la Escritura o algo que tiene que ver con la palabra del Señor principalmente, ¿verdad? Según los versículos 16 y 17, siguiendo con el amén es la respuesta inteligente, consciente e intencional a lo que se dice conforme a la palabra de Dios y con lo que el oyente se identifica. Repito para que se nos quede. El amén es la respuesta inteligente, consciente e intencional, porque hay algunos amenes que no son intencionales. Amén, dice el de al lado, y no dice amén, y estaba distraído y no sabe por qué lo dijo. No, es un amén que es una fotocopia, un eco del que está al lado. Esos no son amenes bíblicos. Es una respuesta inteligente, consciente e intencional a lo que se dice conforme a la palabra de Dios, porque si no es bíblico no diga amén. Por eso hay que conocer la palabra. Y con lo que el oyente se identifica. El amén, hermanos, debe ser un elemento, por lo que aquí vemos, debe ser un elemento integral de nuestra adoración, tanto así que Pablo da por sentado que los oyentes dirán amén a lo que decimos. Él no dice si los hermanos, y si un hermano dice amén, no, ¿cómo van a decirlo? Porque deben decirlo. ¿Cómo lo van a decir si no te entienden? Es la pregunta. Pablo les está diciendo, ¿cómo dirán lo que se espera que digan cuando escuchen tu acción de gracias, cuando escuchen tu alabanza? Y hay dos extremos que deben evitarse en cuanto al amén. Uno es los amenes fuera de lugar. Y Judas se ahorcó. Amén. No, eso no es una promesa, eso no es una declaración con la que tú identificas qué triste que pasó. Amén es fuera de lugar. Pero también está el otro extremo, que algunos, no queriendo ser tildados de superemocionales, o no queriendo ser tildados de alguna denominación en particular, casi no dicen amén. Ese es otro extremo que no debemos practicar. Y de hecho, otra cosa, los amenes femeninos abundan, los amenes masculinos brillan por su ausencia. Hermano, ¿dónde está nuestro liderazgo? ¿Dónde está nuestro liderazgo? Esos amenes nuestros que sean más fuertes en reacción a las verdades bíblicas. Pablo concluye esta sección compartiéndoles cómo él prefería usar su propio don de lenguas, que lo sobrepasaba a ellos, por cierto. Versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, ese es el contexto, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Con esta palabra él les estaba asegurando a ellos que no estaba minimizando el don de lenguas, porque él mismo les dice que él lo tenía y lo usaba. Es más, él le da gracias al Señor porque tenía ese don en medidas superiores a las de ellos, lo cual realmente, además de otras cosas, le permitía a él poder hablar con propiedad de este tema, porque él no era él no lo desconocía, él lo tenía, y mucho. Pero a la hora de usarlo en la iglesia, lo que le está diciendo, él prefería usar el don de profecía porque así podía instruir a los demás de forma entendible y edificante. F.W. Robertson, con mucha razón, dijo lo siguiente, una cita bien corta pero muy poderosa: mejor es ser útil que brillante. Qué brillante se ve un individuo hablando en un idioma que nadie entiende en la iglesia y decir, wow, eso es algo sobrenatural. Por cierto, ¿cómo tú sabes que es sobrenatural? La única manera de saberlo es que alguien confirme que ese es un idioma.
y que confirme que él no lo aprendió. El que no me entendió cuando yo en la introducción leí algo en francés, quizás porque no sabe nada de francés, yo te dije que era francés, ¿tú me lo creíste? ¿Y si era Tagalog de allá de Filipinas? ¿Tú no sabes? No es lo que la persona diga, tiene que ser según la verdad. Mejor es ser útil que brillante, es lo que Pablo está diciendo aquí. Pues hemos visto, hermanos, la superioridad de la profecía explicada, versículos 1 al 5, la superioridad de la profecía ilustrada, versículos 6 al 11, la superioridad de la profecía procurada, versículos 12 al 19. A modo de resumen, hermanos, como se habrán dado cuenta, hay varias palabras que Pablo usa en estos primeros 19 versículos, que repite varias veces, con lo cual creo que él está revelando el énfasis del pasaje. Cuando ustedes lean un pasaje en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, y traten de fijarse si hay repeticiones, porque eso le está diciendo algo, se está enfatizando algo. Y si se está enfatizando algo, es lo que el Señor te está diciendo, presta atención a esto. Pedir, hermano, que proyectara no me acuerdo cómo le dicen, yo pienso en la palabra chart, pero lo que ustedes ven ahí. Edificar y edificación aparece 6 veces en los 19 versículos. El verbo hablar, 14 veces. Palabras, 4 veces. Entender y entendimiento aparecen 5 veces. Hermanos, ¿cuál es la tesis de Pablo aquí? Oigan qué simple. Niños, la van a entender ustedes, oigan. Para edificar a la iglesia hay que hablar palabras. Y para que esas palabras edifiquen a la iglesia, los oyentes tienen que entenderlas. No es simple. Súper simple. Y ahí está en eso. Miren ahí. Edificar. Yo tengo que edificar a la iglesia. Para edificarla tengo que hablar. ¿Y qué tengo que hablar? Palabra. Y para que esas palabras edifiquen cuando yo las hable, ¿qué tengo que hacer? Entender. Bien simple. Pues hermanos, aunque creemos que los dones de lenguas y profecías cesaron y aquel que piense lo contrario, quisiera discutir el tema, nos podemos sentar, hacemos una cita y nos sentamos a hablar del tema. Aunque creemos que esos dones extraordinarios cesaron, todavía el Cristo exaltado sigue dando a su iglesia local pastores y maestros a quienes le da el don de enseñanza para la edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4 lo enseña claramente a partir del versículo 11. Pues aplicando lo que hemos estudiado a la enseñanza y a la predicación en la iglesia, quisiera dar unas aplicaciones que creo que se desprenden de este pasaje. En primer lugar, hermanos, este pasaje llama a los que enseñamos la palabra en la iglesia a esforzarnos porque nuestros sermones sean claros, de modo que todos puedan entender. Aquí yo no tengo que decir que nosotros los que enseñamos debemos hablar en español, no, porque no estamos hablando aquí de don de lenguas. Pero si sacamos el principio de que debemos hablar para edificación y que debemos hablar de una manera que se entienda, hay maneras de predicar que no se entienden, aunque sean el mismo idioma. Y hay maneras de predicar que sí se entienden. Hay maneras de predicar en el mismo idioma usando palabras rebuscadas, llamadas también palabras domingueras, como lo usó el hermano Alex esta mañana, indocto. ¿Quién es un indocto aquí? Palabrita media rebuscada, ¿verdad? Pero uno puede usar otra palabra más simple con el fin de que entiendan. El hermano, cuando le di acceso al sermón y está viendo los apuntes y vio, le dije, hermano, cambié la idea principal de la palabra, en la manera de expresar la idea principal del pasaje, y había puesto que si se hablaba algo en un lenguaje inteligible y luego ininteligible, el hermano, por la respuesta que me dio cuenta como que me zapateó un poco con las palabritas, aunque yo sé que él sabe, pero yo las cambié a comprensible e incomprensible. Porque es mi preocupación que ustedes entiendan, especialmente los niños. Niños, cuando termine el estudio, la palabra, la enseñanza, díganme al final, cuando esté yo en la puerta, ¿qué ustedes entendieron por inteligible? No, ininteligible. No tiene que ver con que si son inteligentes o no. Ininteligible e inteligible. Y se va a ganar una menta el que me lo diga. Mírala ahí. Repito la aplicación.
El pasaje llama a los que enseñamos la palabra en la iglesia a esforzarnos porque nuestros sermones sean claros, de modo que todos puedan entender. ¿De dónde lo saco? Capítulo 14, versículo 3. El que profetiza, vamos a cambiarlo por el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y para que eso suceda, para que edifique, exhorte y consuele, hay que ¿qué? Entender, ¿verdad? Nuestra meta como predicadores no es sonar inteligentes, no es sonar elocuentes. Primero debemos esforzarnos por desentrañar el significado del pasaje. Nosotros mismos tenemos que entenderlo. Si yo vengo aquí y yo no entendí el pasaje, no voy a poder predicarlo. Luego debemos esforzarnos por organizar bien el sermón de modo que sea fácil para la gente seguir nuestra exposición. Y en nuestra exposición debemos esforzarnos por comunicar lo que dice el texto y sus implicaciones prácticas con la mayor claridad posible, porque nuestra meta es edificar a la iglesia. Si a la iglesia le cuesta seguirnos y entendernos, no podremos ser de edificación, exhortación y consuelo, ¿verdad? Y gracias al Señor que esa es la convicción que tenemos todos los que enseñamos aquí, y por eso nos esforzamos. Es un esfuerzo. Y créanme que cada domingo cada vez que uno tiene que prepararlo, y yo conozco a estos hermanos, también se esfuerzan, y es evidente el fruto que se están esforzando porque nosotros todos entendamos lo que la palabra de Dios dice. Pero este texto nos exhorta a abundar en ello más y más. En segundo lugar, Iglesia Bíblica Emanuel, cuando escuchemos la palabra predicada, procuremos involucrar nuestras mentes y corazones. Cuando escuchemos la palabra predicada, procuremos involucrar nuestras mentes y nuestros corazones. ¿De dónde se desprende lo que digo? Versículo 16. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Ese amén ahí no habla del predicador, ese amén habla del oyente. Entonces ahora me estoy dirigiendo a ustedes como iglesia, animándoles, exhortándoles a que cuando escuchen la palabra predicada procuren involucrar sus mentes y corazones, porque de ustedes se espera un amén, de ustedes se espera una aceptación, una involucración en la predicación de la palabra y una respuesta a la predicación de la palabra, sea un amén en el corazón, un amén audible, pero tiene que haber una interacción, es una dinámica. La predicación es una dinámica entre el predicador y los oyentes. Yo estoy mirándolas a ustedes, yo estoy viendo sus ojos, yo estoy viendo su atención. Eso hace que uno se involucre más y sepa que tiene una iglesia interesada. Eso anima al predicador, hermanos. Hay personas que por diferentes razones a veces vienen cansadas y se le notan el esfuerzo que están haciendo, pero hacen un esfuerzo. Hay gente que viene desvelada de un trabajo y hacen el esfuerzo por escuchar con atención. Bueno, hermanos, para poder decir amén, tú y yo debemos estar con mente y corazón atentos a la oración durante el culto y también a la predicación durante el culto y también a la adoración durante el culto, prestando mucha atención. Nadie debe venir a un culto de una iglesia en piloto automático, cruise control, nadie. Los predicadores se podrán esforzar por exponer con claridad la palabra, pero si no prestamos atención, si no luchamos con las distracciones que vienen a nuestras mentes, que nadie ve, si no nos aseguramos de darle a nuestros cuerpos el debido descanso la noche anterior para tener mentes más alertas, nuestras mentes quedarán sin fruto cuando nos expongamos a la palabra de Dios, porque oiremos fragmentos del sermón según nuestras distracciones nos lo permitan. Y así no nos edifica. Supongamos que estoy leyendo el versículo 15 y tú oyes entonces, y te vino a la mente lo que tienes que hacer mañana en el trabajo, y luego te conectaste cuando dije cantaré, y luego también entendimiento. Entonces cantaré entendimiento. ¿Qué tú oíste? ¿Qué oímos? Nada. Pedacitos, fragmentos de un texto. Pues lo que hacemos con nuestras mentes, hermanos, durante el culto, ¿honra o deshonra al Señor? No te preocupes tanto por mí si tú comiste un poco de maíz durmiéndote ahí sentado
como una gallinita. No te preocupes por mí. Algunos que vienen, ay, pastor, perdone que me estaba durmiendo en el culto, estaba luchando, tuve una mala noche. Te lo agradezco cuando tú lo hagas, pero realmente esos son asuntos providenciales. Pero si no es por algo que estaba fuera de nuestro control, sino por descuido nuestro, es al Señor que deshonramos, porque es su palabra que debemos estar escuchando con todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y esto se aplica también a la adoración. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En Romanos 12:1 se nos dice algo muy importante que tiene que ver con esto también, porque la enseñanza bíblica sobre la adoración se encuentra en muchos pasajes bíblicos. Por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, todo nuestro ser, eso incluye mente, alma, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cómo le llama nuestra adoración? Nuestro culto racional, no emocional meramente. Primariamente la adoración es racional. Las emociones reaccionan al entendimiento. Si una persona se le enseña de la ira de Dios y reacciona con gozo y alegría, hay un problema aquí arriba. Si se le enseña de la misericordia y la gracia de Dios y reacciona con temor y quiere huir de Dios, no entendió. Nuestra adoración, las emociones nuestras en la adoración responden al entendimiento. Ambas cosas tienen que estar involucradas. El culto de adoración no es una actividad donde nos relajamos mentalmente. Más bien es una actividad en la que debemos estar personal e intensamente involucrados en cuerpo y alma. Adorando a Dios, muy conscientes de lo que decimos, porque estamos cantando las letras de los himnos con atención, usando nuestra mente para conectar lo que cantamos con los textos que sabemos respaldan lo que dice el himno, porque nos recordamos de las Escrituras. Escuchamos la predicación con suma atención para poder entender lo que el predicador nos explica que el texto dice, leyendo los pasajes que se citan con atención, viendo si en verdad estos pasajes respaldan lo que se está diciendo, como bereanos. Para eso hay que usar la mente. Así debe ser nuestra adoración, así debe ser nuestra manera de escuchar la palabra, hermanos. Cantar y orar con el espíritu, pero también cantar y orar con el entendimiento. Esta es la enseñanza que tenemos de este pasaje y quiero concluir con unas palabras para aquellos que no conocen al Señor. Mi amigo, eso también tiene que ver contigo. Tú también te sientas aquí a exponerte a la palabra de Dios. Tú también debes prestar mucha atención. Aunque yo sé, al igual que yo era cuando no estaba en Cristo, uno es indiferente a las cosas de Dios. Uno las escucha, no le da importancia. Supongamos que aquí no hubiera ventanas en ningún sitio. En ningún sitio. Y se oye allá afuera y uno de los sugiere, interrumpe el culto, me echa a un lado, se pone aquí y dice, señores, presten atención. Hay un hombre con una ametralladora allá afuera, cerca de la escalera, está a punto de subir, a dispararle a todo el mundo aquí. Hay una manera de, aquí no hay ventana, pero hay un escape secreto por aquí atrás, que si no prestan atención no vas a poder salir por ahí. ¿Cuánta atención tú prestarías? ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu vida. Cuando se te predica la palabra de Dios, tiene que ver con tu alma inmortal. Tiene que ver con el Dios que te hizo sin preguntarte cómo quería que te hiciera y cuándo quería que te hiciera. Tiene que ver con el Dios que te sostiene a ti, que te da el aliento diario, que te mantiene el corazón latiendo, que mantiene la presión atmosférica necesaria para que tus pulmones funcionen y todo el funcionamiento que hay en tu cuerpo lo mantiene así. Tú estás en sus manos. Usas la misma energía, el mismo oxígeno, la misma fuerza que sus alimentos te dan para tratar de darle una cachetada en la cara a Dios en tu manera de deshonrarlo y quizás hasta escupirle a Él, porque lo indiferente que tú eres a Él porque no lo amas.
Naciste un pecador al igual que yo nací también. Y los pecadores por naturaleza somos enemigos de Dios. Entonces, cada vez que se predica la palabra o alguien se te acerque a comunicarte la palabra, te incumbe, te conviene muchísimo más de lo que tú crees prestar atención. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú te irás quizás hoy, te entregarás a muchísimas cosas, a divertirte, irás a TikTok, verás video tras video, se te olvidará lo que oíste esta mañana, pero tú serás juzgado por lo que oíste hoy. Y sobre todo serás juzgado cuando tú escuches lo siguiente: que Dios en su amor, según Juan 3:16, en su gran amor por este mundo de maldad, te envió a su Hijo a morir por pecadores como tú y como yo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no se pierda eternamente. Cristo te llama a ti a venir a Él en arrepentimiento y fe para que halles en Él perdón y halles en Él salvación. Tu problema es con Cristo, no es conmigo. Tú ni me conoces quizás, no es con ninguna de la gente que están aquí, sino con el Dios que en su soberanía te sentó aquí hoy, para que tú escucharas un sermón que no estabas esperando escuchar. Para tú escuchar un sermón que quizás te tiene a ti medio enredado. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué lengua? ¿Qué es eso? No. Está bien, no entendiste esa parte. Después te la podemos explicar. Pero lo que se te está diciendo, y no en francés, sino en español, en el idioma tuyo, es que tú eres un pecador que necesita un salvador, que tú eres un enfermo que necesita un médico. Y ese médico se llama Cristo Jesús. En Él hay salvación, y la Escritura dice, hoy es ese día. Hoy es el día de la salvación. Ven a Él hoy y serás salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje con sus complicaciones, pero a la vez tan necesario para la iglesia de Cristo. Señor, ayúdanos a exponer tu palabra con la mayor claridad posible, hacerlo siempre en dependencia de tu Espíritu, y a que seamos una iglesia entendida, una iglesia que de corazón se involucre en la predicación de la palabra, escuchándola, absorbiéndola, analizándola y sobre todo aplicándola. Señor, ten misericordia de aquellos que como nosotros frecuentábamos por años una iglesia y seguíamos con la misma indiferencia, la usábamos quizás para calmar nuestras conciencias, sentirnos mejores ciudadanos, pero seguíamos bajo tu ira, seguíamos apartados de ti, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero, oh Señor, tú que eres la esperanza, la única esperanza de salvación, te pedimos que te les reveles con poder a aquellos que aún no te conocen hoy, para que vengan a los pies de Cristo. Es en Él que te lo pedimos. Amén.